sea, digno, que dice una vocación digna, un llamado especial, o sea, algo como, por ejemplo, dijéramos en otras palabras, una carrera. Cuando uno tiene una profesión, le encanta tanto esa profesión, si a usted le gusta, que ya usted como que cualquier persona puede admirar que usted tiene vocación para determinadas cosas, ¿verdad? Y así la Biblia nos enseña, hermanos, que el Señor nos ha llamado a nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha llamado. O sea, la vocación de ser cristiano, el propósito de Dios para salvación de nosotros y para poder hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Si usted está joven, está de edad mediana, o está anciano, o está mayor, como yo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, hermanos, tenemos que cumplir con la vocación que Dios nos ha dado, independientemente de la edad en que nosotros tengamos, ¿verdad? Así que, dice Pablo que debemos de vivir una vida digna de nuestro llamado en Cristo. Algunos son pastores, otros maestros, evangelistas, por lo tanto debemos de vivir de esa manera. Destacando que es uno de los pilares de la Biblia, sobre todo de la vida cristiana, dentro de todo este contexto que acabamos de leer, que lo que es la unidad dentro de la iglesia. Y la palabra unidad es todo unido, todo junto, ¿verdad? No puede estar, digamos, desunido dentro de una familia. En la familia todos debemos de estar, ¿qué? Unidos. Lamentablemente, en estos tiempos modernos, lo que se promueve es la desunión familiar, porque el diablo sabe de que él puede, rompiendo la familia, destruye la sociedad, y eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Las familias han sido destruidas. Por lo tanto, miramos que la gente anda en las calles, hermanos, y no hay aquel amor, digamos, familiar en general, donde pudieron haberse rescatado esas personas que están allí. Lamentablemente, el enemigo de todos nosotros está buscando cómo destruir la familia. Y cuando destruye la familia, ¿destruye qué? La iglesia también. Ayer le decía a los hermanos que cuando hay una familia unida y hay una familia saludable, porque una cosa es que estemos unidos, pero también tenemos que ser saludables. Y una persona saludable, hermanos, para ser saludable, primero debe de alimentarse bien, ¿verdad? Debe de orar, debe leer la Biblia, ¿verdad? Debe tener buenas relaciones en el hogar, en la familia. ¿Para qué? Por lo que estaba hablándose hoy de la clase, el perdón y todas esas cosas que dice más adelante el apóstol Pablo. Así que la unidad no es algo que suceda por accidente, sino que es un propósito divino, que Dios ya lo tiene determinado. Es algo que usted y yo debemos de cuidar y cultivar, ¿verdad? Como por ejemplo, ahí estaba viendo un artículo que decía, ¿por qué los judíos celebran con el vino y el pan? Cuando celebran el Pesach, que le llaman. O sea, recordando que cuando salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque el vino, dice que Dios lo dejó ahí la fruta, pero tenían que trabajarla para poder producir el vino. Y el pan igual, Dios dejó el trigo y todas las cosas, pero el hombre tenía que trabajar para poder, ¿qué? Producir el pan para poder alimentarse. Nosotros también, si queremos tener unidad, no solamente en nuestro medio, sino unidad familiar, tenemos que trabajar y cultivar esa unidad familiar, ¿verdad? Amén. Entonces, la verdad es que no es por accidente. La iglesia es un cuerpo, es un conjunto de personas unidas por su fe en Cristo. Todos estamos aquí por lo mismo, por una fe en Cristo. No es solamente porque yo le invité y usted, como yo le caigo bien a usted, entonces usted vino. No, aquí tenemos que estar unidos en Cristo, principalmente, ¿verdad? Así que la unidad es el elemento esencial para un funcionamiento saludable y sobre todo para el crecimiento de la iglesia. Por eso que Pablo nos dice que en estos capítulos, este versículo que acabamos de leer, que nos llama a vivir una vida digna, ¿verdad? O sea, una vida digna, hablando en qué, en cuanto al llamado de la humildad que nosotros debemos de tener. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y un llamado debe ser, hermano, que el Señor es a la humildad y a la mansedumbre. Dios quiere que nosotros seamos humildes y mansos de corazón, ¿verdad? Por eso es que el apóstol dice yo, que está diciendo preso en el Señor, ¿verdad? A pesar de que sabemos que el apóstol Pablo estuvo preso físicamente, sin embargo también en su interior él era preso con Cristo.
porque él no podía salir de lo que el Señor había hecho en su vida. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos estar seguros que tenemos que ser de la misma también manera, del mismo pensamiento, ser como Pablo dice, seamos nosotros también prisioneros en Cristo, porque Él es el único que nos puede decir dónde nosotros podemos ir y qué podemos hacer, ¿verdad? Ahora, quiere ser llamado digno. La vida cristiana no es solo cuestión de creencias, hermano, es vivir conforme a esas creencias, ¿verdad? Nosotros debemos vivir conforme a lo que nosotros creemos. Y Pablo nos insta a vivir de una manera digna conforme al llamado que nosotros hemos recibido. Y el llamado es la unidad, la armonía, la colaboración de unos con los otros. Por eso es importante. ¿Y cuáles son las cualidades que Pablo fomenta aquí? La humildad y la mansedumbre. Oiga, primero, humildad. Hermano, el orgullo no puede estar entre la vida del pueblo de Dios, porque el orgullo solamente es del enemigo, que el Señor lo reprenda. Ni siquiera mencionamos su nombre, sino que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser, ¿qué? Humildes y mansos de corazón, como dijo Jesús. Pero la otra palabra que dice ahí es soportándoos. Hermano, qué difícil esa palabra, ¿verdad? Soportar. Ay, dice, yo no lo soporto. ¿Han escuchado esa expresión? Ya no lo soporto, ¿verdad? Y a veces hasta en el matrimonio, la esposa o el esposo, ya no lo soporto, ya no lo soporto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, hermano, como que a veces hacemos expresiones que no debemos de hacer, ¿verdad? La verdad es que aquí Pablo nos está diciendo que nos soportemos con paciencia. Porque sabemos, hermanos, que no todos somos iguales y todos tenemos diferentes defectos y tenemos problemas de cualquier naturaleza. Pero sin embargo, tenemos que aguantarla y soportándolo unos con los otros. Si lo hacemos en el hogar y nuestro hogar está bien, porque estamos practicando todo esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, definitivamente entonces también lo vamos a practicar en la iglesia, ¿verdad? Porque a veces, oiga, hermano, a veces uno puede decir, ay, ese hermano ya no lo aguanto, ¿no? Siempre lo mismo, no lo soporto, pero no debe ser así, sino que al contrario, ¿verdad? Debemos de mantener esas cualidades que el apóstol Pablo nos está diciendo. Humildad quiere decir reconocer que todos somos iguales ante Dios y nadie es superior a otro. Mansedumbre quiere decir ser amables y considerados con los demás, evitando la ira y la contienda. La paciencia, soportar las faltas de los demás y perdonar sus errores. Y todo eso se da, ¿qué? En el amor. Porque el amor es el vínculo perfecto que une todas las demás cualidades que está diciéndonos el apóstol Pablo. Imagínense, cualidades, el amor, como decíamos la semana pasada, es lo que hace todo, el amor lo cambia. ¿Por qué, hermano, usted puede encontrar familias o matrimonios que duran a veces 50, 60, 70 años? ¡Wow! ¿Por qué? Porque se han estado solo en vida alegre, no, han tenido problemas, pero se han aguantado, han soportado los unos a los otros, porque hay amor de uno para el otro. Eso es lo más importante. Entonces, si hay amor, hay humildad, hay mansedumbre y hay paciencia, ¿verdad? Porque el amor lo cumple todo. La humildad y la mansedumbre, hermano, y la paciencia son aquellas actitudes claves para mantener la unidad. Si cada uno de nosotros como miembros de la iglesia nos esforzamos para vivir de esa manera, el ambiente será propicio, ¿qué? Para la unidad de todos nosotros. Por eso, hermano, yo siempre insisto en que debemos de mantenernos siempre abiertos los brazos para todo el que venga y recibirlo con amabilidad, recibirlo con alegría, recibirlo con mansedumbre, no con orgullo, sino que al contrario, que vean que en la iglesia lo que queremos promover es la unidad de todos nosotros. Porque no puede existir una iglesia que esté desunida. La iglesia tiene que estar unida en todos los áreas de la vida, ¿verdad? Amén. Así que el versículo 3 nos dice solícitos. ¿Qué quiere decir solícito? Que hay que estar siempre, ¿cómo? Pendiente. Y gracias, hermanos, quisiera también hacer un pequeño alto aquí para reconocer a mi hermano Arturo, que siempre está solícito en todo lo que nosotros le pedimos que nos pueda ayudar, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestro hermano Arturo, que Dios lo mandó, ¿verdad? Para estar aquí siempre apoyándonos. Ha sido de una gran ayuda para nosotros, ¿verdad? Así que gloria al Señor y Dios los bendiga. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser, ¿qué? Solícitos, ¿verdad? Estar siempre listos, en diligencia, ¿verdad? Para poder, ¿qué?
hermano, ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Por lo tanto, dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu. No está hablando de una unidad carnal, sino que está hablando de la unidad del Espíritu. Y recuerde que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. No están separados, sino que es uno solo. Por lo tanto, esa unidad celestial, hermano, existe a través desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Sin embargo, para que los hombres pudieran reconocer que hay un Dios todopoderoso y que iba a darle la oportunidad de salvación a todas las almas, Dios vino en forma de hombre a través de Jesucristo para darle la salvación a todos nosotros. Para que reconociéramos que a través de un hombre divino, porque no era un cualquier hombre, sino que era un hombre divino. Su naturaleza era humana, porque decía la clase hoy que lloró también, pero también hizo milagros. Porque al momento de llorar, inmediatamente después, le dio la vida ¿a quién? A Lázaro. Hermano, qué tremendo, ¿no? Entonces, y el Espíritu Santo ahora es la unidad perfecta. Y eso es lo que está en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermano, esa unidad perfecta es la que mantiene la unidad, no solamente entre nosotros, sino también en la iglesia en general. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Lamentablemente, muchas veces vienen los problemas, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ¿dónde es que está esta unidad fundamentada? Está fundamentada ¿en qué? En un cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el versículo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, versículo del 4 al 6, vamos a leer. Un cuerpo y un espíritu. Oiga, imagínense, vuelve a mencionar la palabra espíritu por segunda vez. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. ¿El cuerpo cuál es? Nosotros somos un cuerpo espiritual, ¿verdad? Recuerde, usted y yo somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Pero también la iglesia es un solo cuerpo. Por eso es que hay unidad. Hay uno que es el pie, el otro que es el brazo, el otro que es... Porque todos tenemos una función dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted todavía no está apoyando, usando su función, pues es tiempo que la empezamos a hacer, ¿verdad? Pero todos tenemos una función para poder trabajar en la obra del Señor. Entonces dice, un cuerpo y un solo espíritu. Y no está hablando del espíritu corriente, sino el espíritu de Dios, porque la letra está en mayúscula, la letra E. Cuando veamos siempre la letra E referida a la palabra espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Como también fuiste llamado en una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Yo sé la salvación, pero ¿qué? La vida eterna. Esa vida eterna es la que todos nosotros debemos también tener listo en nuestro corazón. Estar esperando porque es parte de nuestra vocación. Si usted y yo fuimos llamados a hacer determinada función para la obra del Señor, para mantener esa unidad de la iglesia, nosotros también debemos estar seguros de que esa misma actividad, que esa misma vocación está fundamentada principalmente en que un día nosotros tenemos la esperanza bendita de estar con el Señor en su presencia. ¿Están conmigo? Por eso, hermano, aquí el apóstol Pablo destaca la unidad, solícitos, ¿verdad? Allá, usted sabe que a veces en los trabajos, fulano, sí, jefe, ahí nomás, ¿verdad? Y no que hay otros que cuando dicen fulano, y entonces se dilata para llegar, el jefe ya no le cae bien. Pero cuando es así, como dicen una bala, hermanos, la verdad es que, claro, a quien no le gusta que esté solícito en el trabajo, sobre todo a los patrones, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Como cristianos debemos de estar, ¿qué? Solícitos para todo. Y una de las cosas que me llamó la atención ahora en la clase, y que hermana Gloria hizo referencia acerca de lo que es de la oportunidad de ir a visitar a los enfermos, ya sea a los hospitales, en cualquier parte. Y no sé por qué, será de Dios que me lo puso en el corazón, que yo le pregunté, hermana, ¿cree usted que se pueden ayudarnos a encargarse de eso? Y lo primero que me dijo, sí. O sea, es algo, solícitamente ella dijo que sí, estaba lista para hacerlo. Entonces, la verdad, hermanos, es que todas esas cosas son importantes porque el ministerio en la obra del Señor debe continuar, debe funcionar, ¿verdad?
Y hay mucha necesidad en el pueblo, sobre todo los que están muy enfermos, ¿verdad? Entonces, por tal razón, hermanos, nosotros debemos estar siempre solícitos para hacer la obra del Señor. Amén. Así que un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, la iglesia. Y después dice, versículo 5, un Señor. ¿Cuántos señores tenemos nosotros? Uno solo, ¿verdad? Una fe, dice. Solo una fe, no tenemos dos fe, ni tres, ni cuatro. Una sola fe. Y después dice un bautismo, porque no tenemos tres bautismos, sino que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es uno solo, ¿verdad? Cuando usted viene a los pies de Cristo, hermano querido, la verdad es que usted viene y ya sabe que lo que está haciendo. Por eso nosotros no bautizamos niños chiquitos, sino que bautizamos cuando ya sabe lo que está haciendo. Porque la verdad es que un niño tierno no sabe, todavía está inocente de pecado. Pero uno, antes de bautizarse, necesita arrepentirse de todos sus pecados para poder, ¿qué? Presentarse delante de Dios como Dios quiere que seamos. Por eso, un bautismo que nos da, ¿qué? Vida nueva. Al salir del agua, una persona nueva, una criatura nueva que viene a ser parte de, ¿qué? De la familia de Dios, de la iglesia del Señor. Por lo tanto, todos estamos en Cristo, en una sola unidad, ¿verdad? En un solo cuerpo, en un solo espíritu. ¿Están conmigo? Así que un Dios, dice, un Dios y Padre de todos. Oiga, no está hablando de varios dioses, sino un solo Dios, ¿verdad? Entonces dice, y por todos y en todos. Y no sé si será pecado agregarle y para todos, ¿verdad? Porque la verdad es que en todo, por todo y con todo y para todo es Dios el de todas las cosas. Así que la unidad que debemos de tener, hermanos, como modelo siempre es la Trinidad. Recuerden lo que estábamos hablando. La Trinidad. Por eso es que aquí el apóstol Pablo nos destaca estos elementos que son importantes para la unidad de la iglesia. El cuerpo, como decía, el cuerpo de Jesucristo. Diferentes miembros con un solo propósito. Un espíritu que es el que habita en todos nosotros. Una esperanza que compartimos, la esperanza de la vida eterna. Un Señor Jesucristo que es uno solo, que es Jesucristo y nos une a Él a través de esa unidad que nosotros queremos. Una fe porque todos compartimos la misma fe en Cristo, en otras personas no. Y un bautismo, como decíamos, porque simboliza nuestra unión a Cristo y con la iglesia, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que Dios nos ama a todos por igual. No hay diferencia, porque la iglesia allá o la iglesia aquí. El cuerpo de Cristo es uno. Y cuando venga el Señor en su gloria y suene la última trompeta, no va a decir los que están en tal parte se van a salvar y los otros no. Los que escuchen la trompeta son los que van a ascender al reino de los cielos. Los que son parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos de estar siempre conscientes. Así que recuerden que tenemos en común no solamente un Señor y una sola fe, sino que debemos dejar a un lado cualquier problema que podamos tener interno, ¿verdad? Que disunión, divisiones, etcétera, que existen en muchos lugares. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van a traer problemas. Nuestra unidad se basa en lo que hizo Cristo por nosotros y no lo que nosotros traemos a la iglesia. Porque a veces venimos cargados de tantos problemas, de tantos conflictos, ¿verdad? Y todavía no hemos cambiado, pero al venir a la iglesia, mire, todo debe ser hecho, ¿qué? Nuevo. Amén. Por eso, como decíamos, hermanos, vivimos unidad reflejando la naturaleza de Dios, ¿verdad? Si Dios vive en perfecta unidad, nosotros también debemos de vivir en perfecta unidad, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, debemos de ser conscientes, ¿verdad? Alguien decía ahí, nosotros en la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cualquiera puede decir, son tres dioses. No, es uno solo. Uno solo. Y nosotros somos conscientes de eso, pero hay gente que puede pensar de esa manera. Sin embargo, hay que destacar que hay un solo Dios verdadero. Su Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo que nos da convicción y nos ayuda para poder continuar adelante. Y mantener ¿qué? Lo que Él desea en nuestros medios, ¿verdad? Así que todo el que venga para acá y venga de visita o como esta joven que nos está visitando,
hermanos, debe sentir ¿qué? El amor y la unidad en medio de nosotros. No hay diferencia, todos somos lo mismo. Todos fuimos, el precio que pagó Jesús en la cruz de Calvario es el mismo. No hay diferencia en ninguna clase. Para todos. Y la oportunidad de salvación es para todos. No hay diferencia, sino que es para todos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que voy a concluir porque ya yo sé que estamos adelantándonos. Así que Pablo nos llama, hermanos, a vivir una vida digna. Recuerde que hay que ser digno. Hermano, uno debe siempre, como cristiano, mantenerse siempre con dignidad. Sabemos que a veces pasamos por problemas, pero el mundo tiene que ver en nosotros personas dignas, ¿verdad? No vamos a ser igual que la gente de afuera. Tenemos que ser como lo que Dios quiere que nosotros seamos, personas dignas, dignas del llamado que Dios nos ha hecho. A todos. Porque usted me va a decir, pero yo no soy, yo solo soy un miembro. No importa, Dios lo ha llamado a hacer algo. Algo. Si usted no puede ir a la calle, ore. Si usted no puede hacer otra cosa, ore. Si usted no puede hacer, hermanos, cualquier cosa que podemos hacer para el engrandecimiento del reino, es una bendición para todos. Porque debemos de mantener la unidad del Espíritu que Dios nos ha dado. Si mantenemos esa unidad, estamos mostrando la naturaleza misma de Dios, porque Dios es uno. Dios es uno, amén. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, amén. Por lo tanto, hermano, nosotros como cristianos de la iglesia aquí entre nosotros, debemos de cultivar la paz entre nosotros mismos, ¿verdad? La paz, qué bonito es vivir en paz, ¿no? ¿Verdad? No que llega a la casa y ahí está el pleito. No, eso no puede ser. Tenemos que vivir en paz. ¿Verdad? En paz. Lógicamente que no todo el tiempo nos vamos a mirar bien o nos vamos a... Pero hermano, del 100% de la vida, procuremos que el 99.9% sí vivamos en paz. ¿Verdad? Hay que luchar. Tenemos que trabajar para ello.